Hay pactos que jamás debieron hacerse, promesas susurradas a la oscuridad, selladas con sangre y condenas. Aquí escucharás historias reales y relatos de terror sobre pactos con brujos, donde el precio siempre se cobra. Si te gusta el miedo, deja tu like, suscríbete al canal y prepárate. Porque después de escuchar esto, ya no habrá vuelta atrás. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que suceden en los lugares donde la fe y la desesperación se mezclan, donde las personas buscan soluciones cuando ya no queda nada más. Catemaco, Veracruz. Es uno de esos lugares, un pueblo rodeado de laguna y montañas, donde la brujería no es solo una leyenda, sino parte de la vida diaria, donde los brujos no están escondidos en cuentos, sino que tienen casas, direcciones y hacen negocios con quien toque a su puerta. Esta es la historia de Diego, un joven de 23 años que vivía en ese mismo pueblo y que aprendió de la peor manera que algunos favores tienen un precio demasiado alto. Diego nunca había creído en esas cosas. Para él, los brujos eran solo un show para los turistas que llegaban cada año buscando limpias y amarres. Pero todo cambió cuando su madre, doña Mercedes, empezó a enfermarse. Al principio eran solo dolores de cabeza, cansancio, nada grave. Pero en cuestión de semanas, la mujer que antes caminaba por toda la casa cocinando y limpiando, ahora apenas podía levantarse de la cama. Los doctores no encontraban nada. Hacían estudios y más estudios, pero siempre decían lo mismo. No había explicación médica para lo que le pasaba. Diego vio cómo su madre se iba apagando día con día. Dejó de comer, dejó de hablar, apenas abría los ojos. Su piel se puso gris, como si la vida se le estuviera escapando gota a gota. Diego trabajaba en una tienda de abarrotes del centro, pero gastaba todo su dinero en doctores y medicinas que no servían de nada. Su hermana menor, Lupita, lloraba todas las noches. Su padre había muerto años atrás, así que solo quedaban ellos tres en esa casa pequeña de paredes de concreto, cerca de la orilla de la laguna. Una tarde, después de que el último doctor les dijera que ya no había nada que hacer, que solo era cuestión de días, Diego salió a caminar. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó sin rumbo por las calles del pueblo hasta que se encontró frente a una casa que conocía de toda la vida, pero a la que nunca había entrado. Era la casa de don Ezequiel, el brujo más viejo de Catemaco. Una casa pintada de azul oscuro con una puerta de madera tallada y velas rojas en la entrada. Diego se quedó parado ahí mirando esa puerta. Algo dentro de él le decía que entrara, que ya no tenía nada que perder. Respiró hondo y tocó. La puerta se abrió sola, rechinando como si nadie la hubiera aceitado en años. Diego entró despacio. Adentro olía a copal, a hierbas, a algo dulce y pesado que le hizo sentir mareado. La sala estaba llena de veladoras encendidas, imágenes de santos, cráneos, frascos con líquidos de colores, y en medio de todo, sentado en una silla de madera, estaba don Ezequiel. Era un hombre muy viejo, con la piel arrugada como papel quemado, los ojos hundidos pero brillantes, y una barba blanca que le llegaba al pecho. Vestía de blanco, con un sombrero negro en la mesa junto a él. Ni siquiera levantó la vista cuando Diego entró. «Ya sabía que venías», dijo el viejo con una voz ronca, como si hubiera fumado toda su vida. «Tu madre está muriendo». Diego sintió un escalofrío. No le había dicho nada, ni siquiera su nombre. «¿Puede ayudarla?», preguntó Diego tratando de mantener la voz firme. Don Ezequiel finalmente lo miró. Sus ojos eran de un color extraño, casi amarillos. «Puedo», dijo, «pero todo tiene un precio». «Pagaré lo que sea», respondió Diego sin pensarlo. El viejo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «No hablo de dinero, muchacho. Hablo de un pacto. Tu madre sanará, pero alguien del mismo hogar pagará el precio. Así funciona el equilibrio. Una vida se salva, pero otra se marca». Diego sintió cómo se le secaba la boca. «¿Qué significa eso?». «Significa que aceptas lo que venga, sin preguntas, sin arrepentimientos». Diego pensó en su madre, en cómo se veía en esa cama casi sin respirar. Pensó en Lupita llorando, y sin pensarlo más, asintió. «Acepto». Don Ezequiel se levantó despacio, tomó una bolsa de tela roja de una repisa y se la dio a Diego.
Pon esto debajo de la cama de tu madre. No lo abras. No preguntes qué hay adentro. Mañana al amanecer, ella despertará como si nada hubiera pasado. Pero recuerda, muchacho, alguien pagará, y cuando empiece, no hay vuelta atrás. Diego tomó la bolsa. Pesaba poco, pero se sentía rara, como si algo se moviera adentro. No hizo preguntas. Salió de esa casa y caminó rápido de regreso a la suya. Esa noche, mientras Lupita dormía y su madre respiraba con dificultad en su cuarto, Diego entró y puso la bolsa roja debajo de la cama, bien escondida. Luego se fue a dormir, con el corazón latiéndole fuerte, sin saber si había hecho lo correcto. A la mañana siguiente escuchó un grito. Era Lupita. Diego corrió al cuarto de su madre y lo que vio lo dejó sin palabras. Doña Mercedes estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, el color de regreso en su cara, sonriendo. «Buenos días, mijo», dijo ella como si nada hubiera pasado. Diego no lo podía creer. Era un milagro. Lupita lloraba de felicidad abrazando a su madre. Diego también lloró, pero dentro de él había un peso, una sensación de que algo no estaba bien. Los días pasaron y su madre siguió mejorando. Volvió a cocinar, a limpiar, a ser la misma de antes. Diego trataba de convencerse de que todo había salido bien, de que don Ezequiel solo lo había asustado. Pero entonces empezaron los pasos. La primera noche que los escuchó, Diego pensó que era Lupita yendo al baño. Pero los pasos eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Se escuchaban en el pasillo, luego se detenían frente a su puerta. Diego se quedó quieto en su cama, esperando. Pero nadie abrió. Después de unos minutos los pasos se alejaron. La segunda noche volvieron, esta vez más claros, más cerca. Diego se levantó y abrió la puerta de golpe, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y oscuro. Lupita y su madre dormían. La tercera noche Diego no durmió. Se quedó despierto esperando, y a las 3 de la mañana los escuchó otra vez. Pasos lentos, arrastrándose, pero esta vez no se detuvieron en la puerta. Esta vez entraron. Diego abrió los ojos y vio una sombra parada junto a su cama. Una figura completamente negra, alta, con un sombrero ancho. No tenía cara, o al menos, Diego no podía verla. Solo oscuridad. La figura se quedó ahí, inmóvil, mirándolo. Diego no podía moverse, no podía gritar. Sentía el pecho apretado como si algo pesado estuviera sobre él. La figura se quedó ahí por lo que parecieron horas, y luego, lentamente, se fue caminando hacia la puerta y desapareció. A la mañana siguiente Diego estaba pálido, tembloroso. No les dijo nada a su madre ni a Lupita. Pensó que tal vez había sido una pesadilla, aunque sabía que no lo era, pero la figura regresó. Noche tras noche. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre parada junto a su cama, mirándolo con esa oscuridad que no era normal. Diego dejó de dormir. Empezó a tomar café todo el día para mantenerse despierto, pero no servía de nada. Cuando cerraba los ojos, aunque fuera un segundo, ahí estaba. Diego aguantó una semana completa sin decirle nada a nadie. Tenía miedo de que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, pero las ojeras bajo sus ojos eran cada vez más oscuras, y sus manos temblaban todo el tiempo. Su madre le preguntaba si se sentía bien, y él solo decía que era el trabajo, que estaba cansado, pero la verdad era que estaba aterrado. Cada noche era peor que la anterior. La figura ya no solo se quedaba parada, ahora se acercaba más. Se inclinaba sobre él, tan cerca que Diego podía sentir un frío que le quemaba la piel. Un frío que no era normal, que le llegaba hasta los huesos. Y entonces una noche la figura habló. Diego estaba acostado, fingiendo dormir, cuando escuchó los pasos. La puerta de su cuarto se abrió sola, despacio. La figura entró, como siempre, y se paró junto a la cama. Diego apretó los ojos, rezando por dentro, pidiendo que se fuera. Pero entonces escuchó una voz que parecía salir de muy lejos, como si viniera de debajo del agua, grave, ronca, inhumana. Diego. Solo eso, su nombre. Pero la forma en que lo dijo hizo que se le erizara cada pelo del cuerpo. No era una pregunta, era una afirmación. La cosa sabía quién era él.
Diego abrió los ojos y la figura estaba más cerca que nunca. Podía ver el sombrero, la silueta negra, pero donde debería haber una cara, solo había vacío. Un vacío que parecía tragarse la luz de la luna que entraba por la ventana. Diego, repitió la voz. Esta vez Diego no pudo aguantar más. Gritó. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, tropezando con sus propias sábanas. Salió al pasillo y encendió todas las luces. Su madre y Lupita salieron de sus cuartos, asustadas. ¿Qué pasó, mijo?, preguntó su madre, preocupada. Diego respiraba rápido, sudando. Nada, mamá, una pesadilla. Solo fue una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Al día siguiente, Diego no pudo más. Faltó al trabajo y fue directo a la casa de don Ezequiel. Tocó la puerta con fuerza, desesperado. Esta vez, el viejo tardó más en abrir. Cuando lo hizo, lo miró como si ya supiera por qué estaba ahí. «Hay algo en mi casa», dijo Diego sin saludarlo siquiera. «Algo que me está siguiendo. Una figura negra con sombrero. Me llama por mi nombre. Usted tiene que ayudarme. Tiene que quitármelo». Don Ezequiel lo dejó pasar y cerró la puerta. Le señaló una silla y Diego se sentó temblando. «Te advertí», dijo el viejo encendiendo un cigarro hecho a mano. «Te dije que alguien pagaría el precio». «¿Qué es esa cosa?», preguntó Diego con la voz quebrada. «Es el cobrador», respondió don Ezequiel echando humo. «Cuando haces un pacto como el que hiciste, siempre viene alguien a cobrar. La figura que ves es lo que viene por lo que se debe. Y lo que se debe eres tú». Diego sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Yo? Pero usted dijo que alguien del hogar pagaría. Mi madre está bien. Lupita está bien. Y seguirán estando bien», dijo el viejo sin emoción. «Porque el que pagará eres tú. Eres parte del hogar, ¿no? Viviste bajo ese techo toda tu vida. El pacto te marcó a ti». «¿Qué va a pasarme?». Diego apenas podía hablar. Don Ezequiel lo miró con esos ojos amarillos y fríos. «Eso ya no lo decido yo. El cobrador viene cuando tiene que venir. Algunas veces tarda meses, otras solo días, pero siempre llega. Y cuando te llame por tercera vez, ya no habrá escapatoria». «¿Cuántas veces me ha llamado?», preguntó Diego, aunque ya sabía la respuesta. «Una», dijo el viejo. «Anoche fue la primera». Diego sintió un alivio mezclado con terror. «Entonces todavía tengo tiempo. Tiene que haber algo que pueda hacer, alguna forma de romper el pacto». Don Ezequiel negó con la cabeza. «No hay forma de romperlo. Lo que se firma con sangre no se borra. Lo único que puedes hacer es alejarte, salir de esa casa, irte lejos. Tal vez eso lo confunda por un tiempo, pero eventualmente te encontrará. Siempre lo hacen». Diego salió de ahí con el corazón destrozado. No sabía qué hacer, cómo iba a dejar a su madre y a Lupita, cómo les iba a explicar que tenía que irse, pero esa noche, cuando volvió a escuchar los pasos, supo que no tenía opción. La figura entró a su cuarto como siempre, se acercó a su cama, y con esa voz horrible lo llamó de nuevo. «Diego». Era la segunda vez. A la mañana siguiente, Diego les dijo a su madre y a Lupita que tenían que irse de la casa. No les explicó por qué. Solo dijo que no era seguro quedarse ahí, que había problemas con unas personas, que era mejor moverse por un tiempo. Su madre no entendía, pero vio el miedo real en los ojos de su hijo y aceptó. Empacaron lo básico y se fueron a casa de una tía que vivía en un pueblo cercano, a 1 hora de Catemaco. Diego pensó que tal vez ahí estarían seguros, que tal vez la cosa no lo encontraría. Se equivocó. La primera noche en la casa de la tía, Diego durmió un poco, solo un poco. Pero a las 3 de la mañana despertó. Y ahí estaba la figura, parada en la esquina del cuarto donde dormía en el suelo. Exactamente igual, negra, alta, con ese sombrero ancho, como si nunca se hubieran movido. Diego contuvo un grito para no despertar a nadie. La figura se acercó, más despacio que nunca, como si disfrutara el miedo que provocaba. Se inclinó sobre Diego, y esta vez, él pudo sentir algo. Un aliento frío, podrido, como tierra mojada y cosas muertas. Y entonces la voz. «Diego». Tercera vez. Diego cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió,
La figura seguía ahí, pero ahora extendía una mano hacia él. Una mano que era solo hueso cubierto de algo negro y viscoso. Diego quiso moverse, quiso gritar, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado. La mano tocó su pecho, y todo se volvió frío. Diego sintió como si algo le arrancara el aire de los pulmones, como si le vaciaran por dentro. No podía respirar, no podía pensar. Solo sentía ese frío extendiéndose por todo su cuerpo, quemándolo desde adentro. La figura se quedó ahí, inclinada sobre él, y Diego supo que había llegado el momento. Supo que don Ezequiel tenía razón. No había escapatoria. Nunca la hubo. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue ese sombrero, esa oscuridad sin rostro, y escuchó la voz una vez más, pero ahora decía algo diferente. Ya es hora. A la mañana siguiente, Lupita fue la que lo encontró. Diego estaba acostado en el suelo, con los ojos abiertos, la boca entreabierta y la piel pálida como la cera. No respiraba. No se movía. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco, que a veces pasaba incluso en gente joven, que no había explicación, pero su madre sabía que no era eso. Ella había visto la bolsa roja debajo de su cama el día que sanó. Ella había escuchado a Diego levantarse en las noches, asustado. Y aunque nunca dijo nada, sabía que su hijo había hecho algo por ella. Algo que le había costado todo. Enterraron a Diego en el panteón de Catemaco, cerca de la laguna. Su madre nunca volvió a ser la misma. Seguía viva, seguía sana, pero cargaba con una culpa que no podía quitarse, porque sabía que su vida le había costado la de su hijo. Y dicen, los que todavía viven en esa casa, que a veces, en las noches, se escuchan pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, que se detienen frente a las puertas, y que si pones atención, puedes escuchar una voz que llama un nombre, una y otra vez, siempre a las 3 de la mañana, porque el cobrador nunca se va del todo, solo espera. Espera a que alguien más haga un pacto, a que alguien más le deba algo, y cuando eso pase volverá, con su sombrero negro, con su voz de ultratumba, y cobrará lo que se le debe. Siempre lo hace. Dicen que la desesperación es la puerta por donde entra el mal, que cuando una persona ya no tiene nada que perder, es capaz de cualquier cosa. Y en Catemaco, Veracruz, donde la brujería es tan común como el pan de cada día, hay historias que la gente prefiere no contar. Historias de pactos que se hicieron en la oscuridad, de promesas que se cumplieron de formas terribles. Esta es una de esas historias, la historia de Manuel, un hombre de 35 años que vivía en las afueras del pueblo, y que aprendió que hay cosas peores que la pobreza. Manuel trabajaba como pescador en la laguna. Salía todas las madrugadas en su lancha vieja, echaba las redes, y regresaba con lo poco que podía sacar. Algunos días eran buenos, otros no tanto, pero siempre había algo. Lo suficiente para darle de comer a su esposa, Carolina, y a sus 2 hijos pequeños, Toño y Mariana. Vivían en una casa humilde de madera y lámina, sin lujos, pero con lo necesario. Todo cambió cuando la laguna se vació. No de un día para otro, pero casi. Primero fueron días sin pescar nada. Luego semanas. Manuel salía como siempre, antes de que saliera el sol. Echaba sus redes en los mismos lugares de siempre, y no sacaba ni un solo pez. Era como si todos hubieran desaparecido. Otros pescadores del pueblo reportaban lo mismo. Nadie entendía qué estaba pasando. Los meses pasaron y la situación se puso terrible. Manuel había gastado todos sus ahorros. Empezó a vender sus cosas. Primero el motor de la lancha, luego las redes nuevas, luego las herramientas. Carolina tuvo que salir a buscar trabajo limpiando casas, pero no era suficiente. Los niños empezaron a preguntar por qué ya no había comida. Mariana, que apenas tenía 6 años, dejó de sonreír. Manuel se desesperó. Intentó conseguir trabajo en el pueblo, pero no había nada. Pidió prestado a familiares, pero todos estaban igual de mal. Una noche, sentado en el muelle vacío, mirando la laguna quieta bajo la luna, Manuel sintió que se ahogaba, no por el agua, sino por la impotencia,
Fue entonces cuando recordó a Doña Remedios. Doña Remedios era una bruja que vivía en lo más profundo del monte, pasando el Cerro de los Monos. No era como los brujos del centro que atendían turistas. Ella era de las antiguas, de las que hacían trabajos pesados. La gente del pueblo hablaba de ella en voz baja, con miedo. Decían que podía darle vuelta a cualquier situación, pero que sus trabajos siempre tenían consecuencias. Que lo que ella daba con una mano, lo quitaba con la otra. Manuel nunca había creído mucho en esas cosas, pero ya no le importaba. Necesitaba una solución, lo que fuera. Al día siguiente, sin decirle nada a Carolina, caminó durante horas monte arriba hasta llegar a la casa de Doña Remedios. Era una choza pequeña, hecha de palos y palma, rodeada de gallinas negras y plantas que Manuel no conocía. Había calaveras colgadas en los árboles, listones rojos amarrados en las ramas, y un olor dulce y pesado que le dio náuseas. Tocó en el marco de la puerta, que era solo una cortina de tela roja. «Pasa», dijo una voz de mujer desde adentro. Manuel entró. Adentro estaba oscuro, solo iluminado por velas de colores. Había un altar lleno de imágenes extrañas, santos que Manuel no reconocía, frascos con cosas flotando dentro. Y sentada en una silla de madera, estaba Doña Remedios. Era una mujer muy vieja, más vieja de lo que Manuel había imaginado. Tenía el cabello blanco y largo hasta la cintura, la piel morena y arrugada como corteza de árbol, y los ojos completamente blancos, sin pupilas. Manuel se asustó al verla, pero ella sonrió. «No te preocupes, muchacho. No veo con estos ojos, pero veo todo lo demás. Sé por qué vienes. La laguna está muerta para ti». Manuel tragó saliva. «Sí, señora. No puedo pescar nada. Mi familia se está muriendo de hambre. Necesito que me ayude». Doña Remedios asintió despacio. «Puedo ayudarte. Puedo hacer que la laguna te dé todo lo que necesitas, más de lo que jamás has pescado. Serás el único que saque peces, tantos que podrás vender y vivir bien». «Muy bien». Manuel sintió un alivio enorme. «¿Cuánto cuesta? Pagaré como pueda, aunque sea poco a poco». La bruja negó con la cabeza. «No quiero tu dinero, quiero un pacto. Tú me das algo y yo te doy lo que pides». «¿Qué quiere?», preguntó Manuel con el estómago apretado. «Quiero 7 años de tu vida. 7 años de abundancia, de riqueza, de todo lo que necesites. Pero al final de esos 7 años, vendrás a mí y me entregarás lo que te pida en ese momento». «¿Qué me va a pedir?». «Eso lo sabrás cuando llegue el momento. Pero si aceptas, no podrás negarte, sea lo que sea». Manuel pensó en sus hijos, en Mariana con esa mirada triste, en Toño que ya no jugaba porque estaba débil, en Carolina que lloraba en silencio todas las noches. «Acepto», dijo. Doña Remedios sonrió más grande. Se levantó y tomó un cuchillo viejo y oxidado. «Dame tu mano». Manuel extendió la mano derecha, temblando. La bruja le hizo un corte en la palma, no muy profundo, pero dolió. La sangre empezó a caer en un plato de barro que había en el suelo. Doña Remedios murmuró palabras que Manuel no entendía, en un idioma que sonaba antiguo y raro. Luego tomó la sangre con los dedos y dibujó algo en la frente de Manuel. Él sintió como le quemaba la piel. «Ya está hecho», dijo ella. «Mañana, cuando salgas a pescar, la laguna será tuya. Pero recuerda, 7 años. Ni un día más, ni un día menos. Cuando se cumplan, regresarás aquí». Manuel salió de ahí con la mano vendada con un trapo sucio. Caminó de regreso a su casa sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. A la mañana siguiente, salió a pescar como siempre, y en cuanto echó la primera red, sintió el peso. Cuando la sacó, estaba llena de peces, tantos que casi no podía levantarla. Manuel no lo podía creer. Echó la red una y otra vez, y cada vez salía llena. Mojarras, carpas, robalos, de todo. Regresó con la lancha tan cargada que casi se hundía. Los otros pescadores se quedaron mirándolo con la boca abierta. ¿Cómo era posible? Ellos no habían sacado nada. Manuel vendió todo ese día y ganó más dinero del que había visto en meses. Carolina lloró de felicidad cuando llegó con las bolsas llenas de comida. Los niños comieron hasta llenarse por primera vez en mucho tiempo, y así siguió. Día tras día Manuel pescaba cantidades enormes.
Pronto pudo comprar una lancha nueva, redes mejores, hasta contrató ayudantes. El dinero empezó a sobrar. Arreglaron la casa, compraron un terreno, construyeron una casa de material con 2 pisos. Los niños empezaron a ir a una escuela privada. Carolina dejó de trabajar y pudo descansar. Manuel se convirtió en el pescador más exitoso de Catemaco. La gente lo envidiaba, pero también lo admiraba. Algunos preguntaban cuál era su secreto, y él solo sonreía y decía que era suerte. Los años pasaron rápido, muy rápido. Manuel estaba tan ocupado con su negocio, con su nueva vida, que casi se olvidaba del pacto. Casi. Porque cada vez que veía su reflejo en el agua de la laguna, sentía un escalofrío. Y a veces, en las noches, soñaba con Doña Remedios y sus ojos blancos. Cuando se cumplieron los 7 años, Manuel supo que había llegado el momento. No porque alguien le avisara, sino porque una mañana despertó y lo supo. Era el día exacto. 7 años desde que había hecho el pacto. Carolina notó que estaba raro. ¿Qué te pasa?, le preguntó mientras desayunaban en su casa grande y bonita. Nada, mi amor. Solo tengo que hacer un pendiente hoy. Regreso en la tarde. Pero Manuel sabía que tal vez no regresaría. Caminó de nuevo hacia el monte, hacia la casa de Doña Remedios. El camino le pareció más largo que antes, como si sus piernas no quisieran llevarlo. Cuando llegó, la choza seguía igual. Las gallinas negras, las calaveras, el olor dulce. Doña Remedios estaba sentada en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en 7 años. «Llegaste», dijo ella sin voltear. 7 años exactos. Eres un hombre de palabra. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Manuel con la voz temblorosa. La bruja se levantó despacio y caminó hacia él. «Quiero lo que te dije, lo que te pida en este momento». «¿Qué es?». Doña Remedios sonrió, y esa sonrisa hizo que Manuel quisiera salir corriendo. «Quiero a uno de tus hijos». Manuel sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?». «Escuchaste bien. Me darás a uno de tus hijos. Tú eliges cuál, Toño o Mariana. Uno de los 2 se quedará conmigo, para siempre». «No, eso nunca. Lléveme a mí, pero a mis hijos no». La bruja negó con la cabeza. «El pacto ya está hecho. No puedes romperlo. Si no me traes a uno de tus hijos antes de que se oculte el sol hoy, los perderás a los 2. Y a tu esposa también. Todos se irán, de una forma u otra. Tú decides». Manuel cayó de rodillas. «Por favor, pídame otra cosa, lo que sea». «No hay otra cosa, tienes hasta el atardecer». Manuel salió de ahí llorando, temblando, sin saber qué hacer. ¿Cómo iba a elegir entre sus hijos? ¿Cómo iba a llevarse a uno de ellos a ese lugar horrible? No podía, no lo haría. Pensó en huir, en tomar a su familia y salir de Catemaco, ir a otro estado, desaparecer. Pero algo le decía que no serviría de nada, que Doña Remedios los encontraría de todas formas. Regresó a su casa y vio a sus hijos jugando en el patio. Toño tenía 12 años ahora. Era un niño inteligente. Soñaba con ser doctor. Mariana tenía 13. Le encantaba cantar. Siempre estaba feliz. ¿Cómo elegir? Carolina notó que estaba mal. Le preguntó qué pasaba, pero Manuel no pudo decirle la verdad. ¿Cómo explicarle que todo lo que tenían había sido por un pacto con una bruja? ¿Que ahora tenía que entregar a uno de sus hijos? Las horas pasaron como minutos. Manuel no comió, no habló. Solo miraba a sus hijos tratando de grabar sus caras en su memoria. Cuando el sol empezó a bajar, Manuel tomó una decisión. No iba a entregar a ninguno. Tomó un machete viejo que tenía guardado y caminó de regreso al monte. Si Doña Remedios quería algo, tendría que pelear por ello. No iba a quedarse de brazos cruzados. Llegó a la choza justo cuando el sol tocaba el horizonte. Doña Remedios estaba afuera, esperándolo. «No trajiste a ninguno», dijo ella sin sorpresa. «No voy a darle a mis hijos, nunca». La bruja asintió. «Entonces ya elegiste». Manuel levantó el machete. «Si quiere llevarse a alguien, tendrá que pasar sobre mí». Doña Remedios no se movió. Solo levantó una mano, y Manuel sintió algo terrible. Un dolor en el pecho, como si algo le apretara el corazón. Cayó de rodillas. El machete se le cayó de las manos. «No puedes pelear contra lo que ya aceptaste», dijo la bruja. «El pacto está sellado, y si no cumples tú, se cumplirá de todas formas».
Manuel apenas podía respirar. ¿Qué va a pasar? Ya está pasando. Y entonces Manuel lo supo. Sintió un vacío horrible en el pecho, como si le arrancaran algo por dentro. Se levantó tambaleándose y corrió de regreso a su casa, ignorando el dolor, ignorando todo. Cuando llegó, vio a Carolina en la puerta llorando. Los vecinos estaban ahí, algunos con caras de tristeza. «¿Qué pasó?», gritó Manuel. Carolina lo abrazó sollozando. Los niños, Toño y Mariana, fueron a la laguna a nadar. Se ahogaron. Los dos no pudieron sacarlos a tiempo. Manuel sintió como todo se derrumbaba. Corrió hacia la laguna donde había un grupo de gente. Vio los cuerpos de sus hijos en la orilla, mojados, inmóviles, con los ojos cerrados. Cayó junto a ellos gritando, llorando. Pero ya era tarde. Ya no había nada que hacer. Esa noche Manuel regresó al monte. Encontró la choza de Doña Remedios, pero ahora estaba vacía. No había nada adentro, ni las velas, ni el altar, ni la bruja. Solo paredes viejas y telarañas. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Manuel entendió entonces lo que había pasado. Doña Remedios nunca quiso que le llevara a sus hijos. Ella ya sabía cómo terminaría todo. El pacto no era para que él eligiera. Era para que perdiera a los dos de todas formas, porque eso era lo que ella quería desde el principio. Manuel volvió a su casa grande y vacía. Carolina ya no le hablaba. Se la pasaba en el cuarto de los niños, abrazando sus ropas, llorando, y Manuel se sentaba en la sala, mirando las paredes, sin poder dormir. Pasaron los días, las semanas. Manuel intentó volver a pescar, pero ya no salía nada. La laguna estaba muerta de nuevo, como si los 7 años nunca hubieran pasado. Una noche, Manuel escuchó risas de niños afuera de su casa, risas que conocía muy bien. Salió corriendo y vio 2 figuras pequeñas jugando cerca de la laguna, bajo la luz de la luna. Eran Toño y Mariana. Manuel corrió hacia ellos gritando sus nombres. Pero cuando estuvo cerca, los niños voltearon, y Manuel se quedó helado. No tenían ojos, solo cuencas vacías y negras, y sonreían. Una sonrisa que no era de este mundo. «Ven a jugar con nosotros, papá», dijo la voz de Mariana. «Sí, ven, aquí estamos siempre», dijo Toño. Manuel retrocedió, aterrado. Los niños empezaron a caminar hacia él despacio con esa sonrisa horrible. Manuel corrió de regreso a la casa y cerró la puerta. Pero las risas seguían, todas las noches, a la misma hora. Carolina también las escuchaba. Dejó de comer, dejó de hablar. Solo miraba la ventana esperando ver a sus hijos. Un mes después, Carolina amaneció sin vida en su cama. Los doctores dijeron que fue su corazón, que no aguantó la tristeza. Pero Manuel sabía la verdad. El pacto seguía cobrando, y ahora él estaba solo, en esa casa grande que había construido con dinero maldito, escuchando todas las noches las risas de sus hijos que ya no eran sus hijos. Dicen que Manuel sigue ahí, que nunca se fue de Catemaco, que a veces lo ven caminando por el muelle mirando la laguna, hablando solo, que ha envejecido 20 años en uno, que ya no pesca, ya no vende, solo espera. Espera a que la laguna se lo lleve, porque sabe que tarde o temprano lo hará, y tal vez ahí en el fondo pueda estar con sus hijos de nuevo, aunque ya no sean quienes eran, aunque ya no haya forma de volver atrás, porque algunos pactos no terminan con la muerte. Algunos pactos son para siempre,